Conocer la lengua nos permite comprender el idioma y su relación con otras lenguas del mundo. Reciban todos un cordial saludo de quienes habla Daniel Marín. A continuación, les voy a compartir esta presentación construida a partir del material consultado sobre el lenguaje, tipos, formas y variaciones que sufre nuestra lengua materna. Antes de llegar al lenguaje, voy a detenerme brevemente en el origen del castellano o español, idioma oficial de nuestra República Bolivariana de Venezuela. El castellano pertenece a las lenguas románicas o lenguas romances, como el francés, el portugués, el rumano, el italiano, y también estuvo influenciado por el árabe, lengua que llegó a la península ibérica después del latín, pero concretamente pertenece a un subgrupo denominado iber-románico. Para el momento de la invasión romana en la península ibérica había un fenómeno llamado diglosia, por cuanto coexistían dos lenguas en una misma comunidad de hablantes, como lo era el latín escrito y el latín vulgar. Es desde este último del cual deriva el idioma castellano, del latín vulgar, el hablado por la gente, y no del latín que se usaba para las escrituras de las obras literarias. Sin embargo, antes de que el latín llegara a la península ibérica traído por los romanos, ya se hablaban otros idiomas conocidos como lenguas prerromanas, entre ellas el celta, el griego, el íbero y el vasco que aún se habla. El idioma castellano se ha convertido en un idioma importante. Es la segunda lengua del mundo por el número de personas que la hablan como lengua materna. Es el idioma de casi toda la América Latina, excepto por Brasil y otros países colonias francesas y holandesas, y está considerado como segundo idioma de elección por los ingleses por encima del chino y el francés. De esta forma, concluye esta suerte de introducción para entrar en concreto al tema del lenguaje. Inicio entonces con tres conceptos interesantes. Primero, el lenguaje. Es la facultad que tenemos las personas para comunicarnos, expresar nuestras ideas, pensamientos y deseos. Por otro lado tenemos el habla, que es la realización física o concreta del idioma, es decir, la materialización del idioma. Es el uso individual que cada persona hace de su lengua. Y por último, la lengua, que es el sistema de signos que está en la mente de los hablantes de una comunidad. Dicho esto, es válido destacar que el lenguaje tiene dos funciones: la cognoscitiva, dirigida hacia la adquisición, desarrollo y razonamiento del conocimiento, y la comunicativa, enfocada a exteriorizar pensamientos y emitir mensajes. Ambas funciones se realizan principalmente a través del lenguaje fonético, kinésico, proxémico e icónico o pictográfico que a continuación voy a definirles. Del lenguaje fonético tenemos que existe el verbal y el no verbal. El lenguaje fonético verbal son los sonidos físicos que intervienen en la articulación del habla humana a través de la lengua o idioma particular, mientras que el lenguaje fonético no verbal son los sonidos comunes que se utilizan para transmitir un mensaje de manera clara y concreta sin la intervención del habla. Los elementos básicos del lenguaje fonético verbal son las vocales y las consonantes. En cuanto al lenguaje kinésico, son las señas, gestos o ademanes que se realizan para fortalecer el significado de las palabras y expresar eficientemente el mensaje. Incluye y diferencia los gestos, posturas y maneras. Este lenguaje nos habla exactamente de lo que correspondería al lenguaje corporal durante la oralidad. Seguidamente tenemos el lenguaje proxémico, que se refiere a la forma en que nos apropiamos del espacio físico y lo utilizamos al momento de comunicarnos. Es decir, que es la distancia física que nosotros marcamos con respecto a las otras personas cuando interactuamos con ellas. Y se llama proxémico porque está referido a la proxemia, y la proxemia se refiere al empleo y a la percepción que nosotros hacemos y tenemos de nuestro espacio físico. Esto incluye la intimidad personal y la manera cómo y con quién lo utilizamos. Es necesario acotar que existe un espacio físico fijo y un espacio físico semifijo. El primero está marcado por las estructuras que no se pueden mover, y el semifijo es el espacio alrededor del cuerpo. Entre estos espacios
de la interacción humana tenemos la zona íntima, que es aquella que usamos con amigos muy cercanos, familiares. La zona personal, que es aquella en la que se desarrollan conversaciones casuales con personas conocidas, compañeros de clase. Y tenemos la zona social, que es aquella que se usa para las conversaciones impersonales, tal vez con personas de instituciones, con personas que apenas estamos conociendo. Y la zona pública, que es la usada para cualquier otro tipo de conversación. Pasamos entonces del lenguaje proxémico al lenguaje icónico o pictográfico, y es el que se expresa a través de las imágenes o símbolos. Este puede representar personas, objetos, pero también ideas o mensajes claramente identificables y entendibles. Como ya lo había mencionado en una de las láminas anteriores, una de las funciones de la comunicación es intercambiar con claridad pensamientos o ideas. Esto solo puede lograrse en la medida en que se conozcan los elementos que intervienen en este proceso, y sin duda uno de ellos son las variantes que presenta la lengua y que surgen a partir del habla de diversas comunidades sociales que tienen la necesidad de utilizar vocablos con un significado exclusivo en un determinado contexto social. Tenemos entonces el dialecto. Es una variedad de una determinada lengua que se distingue claramente de aquella que se emplea en otras zonas geográficas. Quiere decir entonces que vendría a ser una forma particular de hablar o de escribir de una determinada lengua. Por ejemplo, en España se habla de ordenador. En América Latina hablamos de computadora o computador. Los cubanos llaman al transporte público guagua. Nosotros le decimos camioneta, bus o autobús. Siguiendo con las variaciones de la lengua, tenemos el argot, que son palabras y frases de carácter expresivo que emplean en la conversación personas de igual rango o condición, cuyo origen más frecuente suele ser la asociación con otras palabras o la yuxtaposición de imágenes. Generalmente, estas palabras tienen una vida más corta que las expresiones habituales del coloquio. Son candidatos a crear un argot frecuentemente las personas de las minorías sociales diferenciadas, como los integrantes de cualquier sociedad secreta o secta, miembros de una religión, personas que consumen drogas, prostitutas y privados de libertad. Por otro lado tenemos la jerga, el lenguaje que emplea un determinado grupo social o profesional y que solo entiende parcialmente el resto de la comunidad lingüística. La jerga se diferencia del argot por cuanto es un tipo de lenguaje específico al léxico que se utiliza en la medicina, el derecho, el deporte, la danza, el mundo militar, etc. La jerga, a diferencia del argot, no tiene significados peyorativos. Continuamos con los modismos. Son expresiones orales espontáneas que están referidas a una situación en particular. Se considera además una costumbre lingüística, por lo tanto, puede ser visto como parte de la cultura de los pueblos. Por ejemplo, tenemos palabras como pedigüeño, eres un lenteja, deja el espaviento, ándate, cuál es la conduerma, eres un achantao o eres un salido. Finalmente tenemos el caló, que son expresiones de origen dudoso por la imprecisión del significado. Entre ellas tenemos la palabra choro, cocho, ñato, gallo, también constituyen parte de un coloquio. Para finalizar, y a manera de conclusión, puedo decir que el estudio del lenguaje constituye no solo el conocimiento de éste como una forma de comunicación del ser humano, sino que además representa también un reconocimiento del hombre como ente social y de su cultura lingüística dentro de la sociedad o comunidad donde habita. Además, esta consulta me conduce hasta el axioma que declara que es imposible no comunicar, y es que estamos siempre hablando, entre comillas, sin hablar.